Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Soy su hermano Natanael Baloyes y me da mucha alegría darles la bienvenida a el repaso de la lección titulada ¿Por qué se necesita interpretación? Vamos a orar para comenzar. Eterno Padre que estás en el cielo, a tu nombre damos gloria, honor y alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu abrazo misericordioso, gracias por tu presencia y por la guía de tu Espíritu Santo en el camino de la santidad. Ahora que vamos a realizar este repaso, rogamos, Señor, que nos des una mente dispuesta, un corazón sincero para recibir tu palabra, comprenderla y por tu gracia ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 2 de mayo. Para memorizar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Leer la Biblia también significa interpretar la Biblia. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué principios utilizamos? Por ejemplo, ¿cómo abordamos los diferentes tipos de escritura que encontramos? El pasaje que estamos leyendo es una parábola, un sueño profético simbólico o un relato histórico literal. Esto implica un acto de interpretación en sí. Interpretar significa dar o atribuir a algo un significado determinado. Pero este significado que le damos a ese algo va a estar influenciado por lo que hay en nuestro corazón o por la formación que hemos adquirido durante nuestra vida. Por ejemplo, Juan 3:16 es mal interpretado por muchas personas. Afirman que el texto dice que por creer que Dios existe y que Jesús es su Hijo y que fue enviado para que muriera por nosotros, ya con esa mera creencia teórica son salvos, pero nada más alejado de la realidad. Esta es una mala interpretación del texto. Sabemos que la Biblia afirma que los demonios también creen y hasta tiemblan. Por eso, la correcta interpretación de Juan 3:16 debe estar sustentada por todo el testimonio de las Escrituras, y en ella Dios nos muestra que el creer verdadero implica fe, obediencia y sumisión total a su voluntad perfecta. Lección para el día domingo 3 de mayo. Presuposiciones. Vamos a leer Lucas, capítulo 24, 36 al 45. ¿Qué impidió que los discípulos que estaban muy familiarizados con las Escrituras vieran el verdadero significado de la palabra de Dios, incluso cuando los acontecimientos predichos en ella se habían desarrollado ante ellos? Leamos la Biblia. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras. Podemos definir la palabra presuponer o presuposición como creer algo sobre alguien o algo antes de tener evidencias concluyentes sobre esa persona o sobre ese algo. Acercarnos a la Biblia con nuestros conceptos y nuestras creencias puede afectar mucho la interpretación que le damos a la voluntad revelada de Dios. Por ejemplo, hay quienes creen que de ninguna manera es pecado tener varias parejas íntimas y se acercan a la Biblia con esa presuposición y entonces buscan historias como las de David y de Salomón y se excusan en ellas para seguir pecando, pero ignoran olímpicamente el testimonio fiel de toda la Escritura que invita tanto a hombres como a mujeres a ser puros, a practicar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y a ser hombres de una sola mujer y mujeres de un solo hombre, a practicar la santidad en el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio, dice el apóstol Pablo, y el lecho sin mancilla. Debemos acercarnos a la Biblia no para imponerle nuestros conceptos e interpretaciones, sino como niños que reconocen su incapacidad e ignorancia y estando dispuestos a aprender de la luz de Dios y desaprender la oscuridad del corazón humano. Nadie aborda el texto de las Escrituras con la mente en blanco. Todo lector, todo estudioso de las Escrituras se acerca a la Biblia con una historia particular y una experiencia personal que inevitablemente afectan el proceso de interpretación. Incluso los discípulos tenían sus propias ideas concretas de quién era el Mesías y qué se suponía que debía hacer, según las expectativas de su época. Sus fuertes convicciones les impidieron una comprensión más clara del texto bíblico, lo que ayuda a explicar por qué muchas veces malinterpretaron a Jesús y los acontecimientos en torno a su vida, muerte y resurrección. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo puede abrirse paso y corregir nuestras limitadas perspectivas y presuposiciones si leemos las palabras de las Escrituras con una mente abierta y un corazón honesto. La Biblia asevera repetidamente que hubo gente de procedencias muy diferentes que pudo entender la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Juan 16:13. La verdad de Dios tiene el poder de hacer pedazos todos nuestros preconceptos e interpretaciones, así como la luz del sol disipa todas las tinieblas de la noche. Sin embargo, debemos estar dispuestos a ser iluminados con esa luz de amor, porque la luz de Dios no nos obligará a salir de las tinieblas de nuestros engaños. Si queremos y lo permitimos, Dios nos ayudará y nos iluminará. Pero si rechazamos su luz, su amor y su verdad, muy a su pesar, el Señor nos dejará. Lunes 4 de mayo. Traducción e interpretación. La Biblia se escribió en idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento se redactó en griego koiné. Y sabemos que la mayoría de la población mundial actual no habla ni lee estos idiomas. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser traducida a diferentes idiomas modernos. Pero como todo buen traductor sabe, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación. Algunas palabras en un idioma no tienen un equivalente exacto en el otro idioma.
El arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se llama hermenéutica teológica o hermenéutica bíblica. Vamos a leer 1 Corintios 12:10, 1 Corintios 14:26, Juan 1:41, Juan 9:7, Hechos 9:36 y Lucas 24:27. En todos los pasajes anteriores vemos la idea de interpretación y traducción. En Lucas 24:27, incluso Jesús tuvo que explicarles el significado de las Escrituras a sus discípulos. ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la interpretación? Leamos la palabra de Dios. 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 9:7. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La cuestión fundamental para nosotros en lo que respecta a la hermenéutica es que, a menos que leamos los idiomas originales, nuestro único acceso a los textos es a través de traducciones. Afortunadamente, muchas traducciones hacen un buen trabajo a la hora de transmitir el significado esencial. No necesitamos saber obligatoriamente el idioma original para poder entender las verdades fundamentales reveladas en las Escrituras, aunque tener ese conocimiento lingüístico podría ser provechoso. Sin embargo, incluso con una buena traducción, una interpretación correcta de los textos también es importante, como vimos en Lucas 24:27. Ese es el propósito clave de la hermenéutica: transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestra vida actual. Como lo muestra el versículo de Lucas mencionado arriba, Jesús hizo esto por sus seguidores. Imagina lo que debió haber sido tener a Jesús mismo interpretando pasajes de la Biblia para ti y para mí. Maravilloso. Imaginarlo hace que nuestro corazón vibre de ilusión y de alegría. Sin embargo, por la gracia del Señor, si vivimos preparados y en Cristo, pronto tendremos el privilegio de recibir enseñanza e interpretación correcta por parte del Maestro de los Maestros. Amén. Martes 5 de abril. La Biblia y la cultura. En Hechos 17, Pablo trató de transmitir el mensaje del Evangelio en un nuevo contexto: la filosofía de la cultura griega. ¿Cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Vamos a leer Hechos 17, 16 al 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hermanos y hermanas, es útil tener un conocimiento previo de la cultura del cercano Oriente para comprender algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las Escrituras comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que Él, en nuestra forma de pensar occidental, diríamos que permite o no impide que suceda. Como por ejemplo, el endurecimiento del corazón de Faraón, que Dios no manipuló el corazón de Faraón para que se pusiera duro, pero también sabemos que Dios no impidió que el corazón de Faraón se tornara duro. Lo que quiere decir que Dios permitió que Faraón, usando su libre voluntad, su libre albedrío, se pusiera en contra de Dios y de los mandamientos de Dios dados a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto. Desde el punto de vista de la cultura hebrea, Dios fue el que endureció el corazón de Faraón precisamente porque no impidió que el Faraón se endureciera. Ellos dicen, Dios tenía el poder de ablandar el corazón del Faraón, pero al no intervenir y dejar que el Faraón se endureciera, entonces Dios es realmente el que endureció ese corazón. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos, Faraón se endureció y Dios le permitió ser libre. La cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. En Hechos 17:26, el apóstol Pablo da una perspectiva interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer este versículo. Afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Si bien tenemos mucha diversidad cultural, bíblicamente hablando existe un vínculo común que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales, y eso es porque Dios es el creador de toda la humanidad. Nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación no se limitan a una sola cultura. Todos necesitamos la salvación que nos ofrece la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. En la Biblia, Dios le habló a generaciones específicas, pero se aseguró que todas las generaciones después de estas a las que Él le habló directamente supieran que ese mensaje aplicaba al mundo entero y a la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad está acompañada de la revelación de Dios, consignada en su santa palabra, lo que hoy denominamos como la Biblia. Los principios que el Señor reveló a Noé, a Abraham, a David, a Jacob, a los discípulos, a los profetas, a los apóstoles, son principios que alcanzan hasta nuestro tiempo y hasta alcanzan la eternidad. Porque los principios de Dios son inamovibles, duran para siempre, son eternos. Amén.
Miércoles 6 de mayo. Nuestra naturaleza pecaminosa caída. Vamos a leer Juan, capítulo 9, versos 39 al 41. Juan 12, 42 y 43. ¿Qué impidió que las personas en estos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico? ¿Qué palabras de advertencia y de amonestación podemos extraer de estos incidentes para nuestro provecho espiritual? Leamos la palabra del Señor. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Juan 12, 42. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Juan 12, 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El Señor Jesús afirmó que con su venida a esta tierra, aquellas personas que reconocían que eran ciegos y que al reconocer esto, también reconocían su necesidad de aprender a ver la verdad como el Señor venía a revelarla, entonces a ellos les iba a conceder el privilegio de ver las cosas como Dios quería que las vieran. Pero aquellas personas que se creían demasiado sabias, que creían que no eran ciegos y que no sentían necesidad de la verdad, a ellos se les daría ceguera. En otras palabras, se les dejaría seguir en la ceguera que tenían por causa de su orgullo y de su vanidad. Y ese orgullo y esa vanidad, ese egoísmo, los llevó a rechazar la luz y a, en presencia de la luz, en presencia de Cristo, estar en plena oscuridad. Otros que al escuchar la verdad de los labios del Maestro, le creyeron y anhelaron recibir la verdad, al final decidieron seguir en su oscuridad, seguir en su ceguera, porque no querían que los fariseos los consideraran como dignos de ser expulsados de la sinagoga. Tuvieron que elegir entre la gloria de los hombres y la gloria de Dios, entre seguir a Jesús o seguir a los fariseos, los líderes o la sinagoga, y decidieron la gloria de los hombres. Y decidieron por la gloria de los hombres, se decidieron por la oscuridad, rechazando la luz de Cristo. Triste, debemos aprender nosotros a no seguir a ningún hombre, a no seguir la gloria humana, porque la gloria humana está destinada a ser destruida en el polvo, pero la gloria de Dios permanece para siempre. Hermanos y hermanas, es fácil sentir desprecio por los líderes religiosos que rechazaron a Cristo en su tiempo. Sin embargo, debemos reconocer que nosotros, en cierta medida, hemos participado de ese mismo espíritu, cuando conocemos el consejo de Dios con respecto a un tema en particular, y en vez de seguir su consejo, seguimos lo que nuestro humano corazón dicta, o lo que nuestro amigo dice que debemos hacer, o cuando sabemos que debemos seguir a Cristo, pero pensamos, si me decido por Cristo, mi familia me va a dejar, mi familia no me va a querer, mis amigos me van a abandonar. Elegimos la familia o los amigos primero que al Señor, y estamos participando de ese mismo espíritu de los líderes religiosos que rechazaron a Cristo. No cabe duda que el pecado alteró, rompió y fracturó radicalmente nuestra relación con Dios. El pecado afecta toda nuestra existencia humana. También afecta nuestra capacidad para interpretar las Escrituras. No es simplemente que nuestros procesos de pensamiento humano se emplean fácilmente para fines pecaminosos, sino que nuestra mente y nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado y por lo tanto se han cerrado a la verdad de Dios.
Las siguientes características de esta corrupción se pueden detectar en nuestro pensamiento: orgullo, autoengaño, duda, distancia y desobediencia. Es más, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a ser jueces de otras personas. Y cuando leemos un texto en la Biblia que es de reprensión, nuestro corazón carnal nos dice: ese texto le queda a tal persona, le cae a Julanito. O cuando escuchamos una predicación directa decimos: lástima que tal persona no vino al culto porque ese sermón le calzaba perfecto a él o a ella. Esto es un engaño terrible, porque los sermones directos, las amonestaciones del Señor, las reprensiones, no son para el cónyuge, no son para el vecino, no son para el hermano que está en rebeldía, sino para mí especialmente, porque yo también estoy en rebeldía y muchas veces no me doy cuenta de ello. ¿Cómo sé que estoy en rebelión o en rebeldía? ¿O cómo sé que estoy mediocremente o estoy tibio delante del Señor y no me doy cuenta? Porque cuando escucho un sermón directo, porque cuando leo un texto directo, no pienso en mí, sino que pienso que aplica para otra persona. Más tibio no puedo ser, más laodicense no puedo ser. La naturaleza humana caída nos lleva a no aceptar la palabra de Dios como personal, sino a tratar de aplicársela a otros. Y entonces el esposo le dice a la esposa: no me grites, pero él sí la puede gritar. La esposa le dice al esposo: respétame, pero ella no lo respeta. Entonces todos estamos aplicando la Biblia para los demás, pero no queremos aplicarla para nosotros. Que el Señor nos ayude a despertar, a poder discernir que nuestro estado carnal, si no somos transformados por el Señor, nos va a llevar siempre lejos de la voluntad de Dios y cerca de la voluntad del enemigo. Dios tenga misericordia de nosotros y nosotros aprovechemos esa gran misericordia que el Señor nos tiene. Algunos tenemos la tendencia a escuchar solamente aquellas ideas que nos parecen atractivas, aunque éstas contradigan la voluntad revelada de Dios. Dios nos ha advertido sobre el peligro del autoengaño en Apocalipsis 3:17. El pecado también fomenta la duda, que nos lleva a rechazar la palabra de Dios como autoridad de conciencia y de doctrina para nuestra vida. Cuando le damos espacio a la duda, la autoridad del texto bíblico nunca encontrará cabida en nuestro corazón y no podremos comprenderlo. Al contrario, quien duda se eleva rápidamente a una posición en la que juzga lo que es y lo que no es aceptable en la Biblia, y está pisando un terreno muy peligroso. Deberíamos acercarnos a la Biblia con fe y con sumisión, no con una actitud de crítica y duda. El orgullo, el autoengaño y la duda llevan a una actitud de distanciamiento hacia Dios y la Biblia, que seguramente llevará a la desobediencia, es decir, la falta de voluntad para seguir la voluntad revelada de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Hacer lo que hicieron muchas personas humildes en el tiempo del Señor Jesucristo. Aunque les costaba soltarse de sus presuposiciones y de su orgullo carnal, se acercaron al Señor y permanecieron cerca de Él, aunque la mayoría rechazara la verdad de Dios. Ellos le dijeron al Señor: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Qué importante es entonces que nos quedemos cerquita de Jesús y que le digamos: Señor, no soy capaz de verte como tú quieres que yo te vea. Abre mis ojos, abre mi corazón, dame discernimiento y permíteme entrar en la luz de tu palabra. Los que así clamen al Señor entrarán en la luz, saldrán de las tinieblas y el Señor disipará toda duda, toda inseguridad. En el nombre de Jesús. Amén. Jueves 7 de mayo. ¿Por qué es importante la interpretación? Vamos a leer Nehemías, capítulo 8, versos 1 al 3 y verso 8.
¿Por qué es tan importante que entendamos claramente las Escrituras, no solo en el ámbito personal, sino también como iglesia? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Cuál es el tema fundamental de la Escritura? La lección responde y nos dice: el tema más importante en la Biblia es la salvación y cómo ser salvos. Después de todo, ¿no es esto lo que más importa a largo plazo? ¿De qué sirve, como nos dijo Jesús mismo, si obtenemos todo lo que el mundo ofrece y perdemos nuestra propia alma? Mateo 16:26. También podríamos decir que el tema fundamental de las Escrituras es el carácter de Dios, revelado en la Biblia. Porque la única forma que tiene el ser humano de ser salvo es encontrar la verdad del carácter de Dios. Dios es amor, y por ese amor envió a su Hijo unigénito para salvar a todo aquel que en él crea y no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gracias a Dios que nos ha revelado su santo carácter. Gracias al Señor que nos ha dejado en las Escrituras la revelación de su luz, de su verdad. Y esta verdad nos hace libres. Amén por eso. Pero saber lo que la Biblia enseña acerca de la salvación y del carácter de Dios dependerá mucho de la interpretación correcta. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es probable que lleguemos a conclusiones falsas, no solo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. De hecho, incluso en la época de los apóstoles ya se habían infiltrado errores teológicos en la iglesia, sin duda respaldados por falsas interpretaciones de las Escrituras. Vamos a leer 2 de Pedro 3, 15 y 16. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es la lectura correcta de las Escrituras? 2 de Pedro 3, 15 al 16 nos dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Hermenéutica es el método o técnica de interpretar la Biblia de manera correcta. Por cierto, si somos el pueblo del libro que quiere vivir de acuerdo con la Biblia y la Biblia sola, entonces el tema de una correcta hermenéutica bíblica es sumamente importante, porque solo tenemos la Biblia para que nos diga qué creer y cómo vivir. El tema de la interpretación bíblica es vital para la salud teológica y misiológica de la Iglesia. Sin una interpretación bíblica correcta, no puede haber unidad de doctrina ni de enseñanza, y por lo tanto, no habrá unidad de la Iglesia ni de nuestra misión. Una teología mala y distorsionada conduce inevitablemente a una misión deficiente y distorsionada. Después de todo, si tenemos un mensaje para dar al mundo, pero estamos confundidos sobre el significado del mensaje, ¿con qué eficiencia podremos presentar ese mensaje a quienes necesitan escucharlo? Vamos a leer el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12.
¿Cuáles son los problemas teológicos que presenta y por qué es tan importante para nuestra misión entenderlos correctamente? Apocalipsis 14, 6 al 12 nos dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el tiempo del fin, del cual nosotros estamos siendo testigos, podemos ver cómo la adoración verdadera está siendo atacada y el enemigo desvía todas las vistas y todos los corazones hacia la adoración falsa, la adoración del hombre hacia el hombre, la adoración de los jovencitos hacia su ídolo musical, o la adoración de aquellos que les gusta la política hacia su político favorito. La gente hoy habla más del hombre que de Dios, habla más de su futbolista favorito que de Cristo. Le importa más la jugada maestra de cierto jugador de cualquier deporte que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta es precisamente la antesala para adorar a la bestia, porque una persona que ha estado acostumbrada a adorar a su ídolo pequeño, cuando llegue la bestia, va a estar fácilmente determinada para adorar ahora un ídolo más grande, que entre otras cosas le va a poner como condición de vida o muerte que lo adore a él y que no adore a Dios. Por esto es tan importante entender el mensaje de los tres ángeles, que nos invita a adorar al único creador de los cielos y de la tierra, a temerle, a darle gloria, a estar preparados por su verdad, a estar preparados con la palabra dentro de nuestro corazón, a flor de labios, pero también en nuestros actos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé libertad en Cristo Jesús para obedecerle solo a Él y adorarlo solo a Él. Lección para el día viernes 8 de mayo, para estudiar y meditar. En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas, sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de Él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. No lean la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investíguenla, en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan
que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este sencillo repaso de la lección. Si ha sido de edificación para tu vida, considera el compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Si deseas, dale me gusta a este video y suscríbete al canal En Defensa de la Fe. Qué importante, hermanos y hermanas, es que interpretemos la Biblia guiados por el Espíritu Santo. Porque si tenemos conceptos errados, como fruto de un corazón orgulloso y soberbio, que interpreta la Biblia a su amaño, o de acuerdo a su modo de pensar heredado y cultivado, entonces estas mismas interpretaciones las vamos a compartir con otras personas, sembrando semillas de falsedad. Por ejemplo, si alguien cree que para salvarse hay que hacer buenas obras, en otras palabras, comprar la salvación a través de los méritos humanos, y así lo acepta, y así se arraiga en su corazón esta enseñanza, también la va a compartir con otras personas y va a terminar contagiando a las personas de esta mala interpretación. Otro ejemplo, si alguien cree que una vez salvo en Cristo Jesús, no necesita obedecer la santa ley de Dios, y así está arraigado en ese pensamiento, aunque la Biblia lo contradice, y toma textos aislados de la Escritura para justificar esta mala interpretación, así también la va a enseñar a otras personas y va a llevar a muchas personas a un abismo de mala interpretación. Necesitamos interpretar la Biblia tanto en lo grande como en lo pequeño, siempre bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede guiar a los soberbios, a los arrogantes que dicen que se las saben todas. Él solamente puede guiar a los humildes que se arrodillan delante del Señor y le dicen: necesito entender tu voluntad para ponerla en práctica y para compartirla con la humanidad. Dios nos ayude. Amado Padre que estás en el cielo, a tu nombre sea la gloria. Gracias, Señor, por darnos este alimento espiritual. Gracias por reprendernos con tu palabra. Y gracias por abrir nuestros ojos para poder soltarnos de las cadenas satánicas que nos atan al pecado, al placer mundanal y a las falsas interpretaciones. Ayúdanos, oh Señor, a tener solamente tu luz, a huir de las tinieblas. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, para encontrar en ti, el Maestro de los Maestros, la correcta interpretación de tu palabra. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que nos comparten sus peticiones de oración, Señor. Tú conoces cada petición, cada clamor, y tú estás trabajando en función de bendecir esas vidas, de edificarlas y afincarlas en la roca eterna, Cristo Jesús. Gracias por responder a cada oración, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos libertad en Cristo el Señor. En su nombre santo oramos. Amén. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.